Javi Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Julieta, buenas tardes. Hola, Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a tratar un tema que es muy importante, que es incluso grave a futuro. Es el caso de la cuestión de la edad. La gente vive ahora mucho más edad que antes. La esperanza de vida anda más de 76 años. Sin embargo, los últimos años, incluso muchos años de la vida de cada quien, los pasan en muy malas condiciones. Así es, por eso queremos ver cuál es este proceso de envejecimiento del que ya se ha alertado incluso en años anteriores, que dentro de varios años en el Estado de México va a haber una población pues más vieja. Entonces hay que tener muchos cuidados porque las enfermedades salen muy caras también. Y entonces lo ideal es que la gente se cuide. Así que bueno, vamos a ver qué nos dicen especialistas, qué nos dicen actores políticos en torno a qué se requiere para tener una población saludable. Vamos a ver. La mayor cantidad de población que tenemos, que calculamos en este momento en el Estado de México, 8%, 8 de cada 100 mexiquenses ahorita están arriba de 65 años, entonces es una parte importante, pero que en el 2050 vamos a tener el 25%, esto es, 1 de cada 4 mexiquenses va a estar en este grupo de edad. Entonces tenemos que reconsiderar cómo hemos trabajado. La atención del adulto y del adulto mayor se vuelve altamente costosa. Tenemos una mayor frecuencia de enfermedades crónicas que llevan un costo adicional porque no son las que se resuelven con un antibiótico, no se resuelven con un tratamiento en una consulta médica, sino que necesitamos estarlos atendiendo constantemente. No nos interesa llevar a ancianos a 90, 95 años con una calidad de vida de dependencia. Entonces lo que queremos es un envejecimiento saludable donde le ofrezcamos más años y esos más años de más salud. Y otra de las cosas, por supuesto, que hay una reconversión en la atención médica. No nomás es la atención de una consulta médica, sino una atención más allá de una actividad física, que es una parte muy importante en el adulto mayor, para que pudiéramos tratar de ayudarles en esta situación de sedentarismo, porque es una parte también que hemos asociado en las enfermedades crónicas, el sedentarismo, la obesidad y las enfermedades crónicas, por supuesto, que sumadas a ellas nos dan una más mala calidad de vida en el anciano. Ir junto con esta transición demográfica y epidemiológica, haciendo esa transición de las instituciones del sector salud ante estos grupos poblacionales que cada vez demandan atención más especializada, atención de mayor costo, pero por supuesto que la apuesta de los servicios de salud es atención preventiva, de menos costo y de mayores resultados. Si nosotros logramos estas medidas de medicina preventiva en estos grupos, creo que disminuimos costos y las atenciones médicas ya de hospitalizaciones y de demanda de especializaciones en los hospitales bajará, pero siempre siendo atendido este grupo con mayor prestancia en sus propias enfermedades que han traído en la historia de su vida o en las propias enfermedades que se desarrollan por estar entre 65 y 80 años. Que a pesar de que hemos aumentado el promedio de vida tanto para el hombre y para la mujer, no nos acentuamos realmente de algunos problemas que tenemos de salud. Sobre todo se agudizan los problemas crónico-degenerativos, como es el caso de la diabetes, la hipertensión, que tenga un mayor costo dentro de las políticas públicas de los gobiernos en los 3 niveles, y esto implicaría destinar más recursos para que de una u otra manera podamos atacar de manera preventiva ciertas situaciones. A través de los DIF municipales en el estado se está fomentando, por ejemplo, la cultura del buen comer en las escuelas, en el hogar, y también está fomentando el ejercicio como una actitud preventiva. No hay conocimiento para preparar alimentos más nutritivos, menos grasosos, pero también a veces la economía familiar no alcanza para poder consumir, pues a veces el jitomate, por ejemplo, está caro, lo que es el caso de las frutas, legumbres, y no alcanza para ello. Es más fácil, por ejemplo, a veces comer más tortilla que poder consumir este tipo de productos no grasos, ¿no? Pues yo creo que también es un problema de economía. Es cierto que mucho se debe a la falta de prevención en muchos de los
por ejemplo, en el caso del tabaquismo, de la drogadicción, del alcoholismo, de la falta de una cultura de hacer ejercicio, obviamente de la falta de cultura en la alimentación, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades del corazón, la falta de ejercicio. ¿Qué medidas podemos nosotros tomar o cómo podemos prevenir este tipo de cuestiones? Por ejemplo, crear una cultura del deporte, porque México no la tiene. Una cultura de la alimentación, dejar de comer menos grasas, menos gaseosas, sustituir esas grasas por verduras, sustituir esas gaseosas por agua. Tendríamos otro nivel de vida y tendríamos obviamente más longevidad. Las crónico-degenerativas, hay que prevenirlas y yo creo que en ese sentido mucha tarea tiene que hacer ahí el gobierno y sobre todo los encargados de la salud. Y yo creo que en el caso del ciudadano tenemos que volver al origen. ¿Y el origen cuál es? De la alimentación sana. Hoy, ¿qué están haciendo, por ejemplo, los países desarrollados como Estados Unidos? Están volviendo a ese origen, a producir alimentos orgánicos. Y yo creo que en México tenemos todo para poder producir alimentos orgánicos que de alguna manera nos van a dar una mejor fuente de salud. Pues meterle mucho a lo que son los programas de prevención. Hay que prevenir enfermedades. Eso es definitivo. Si hoy de alguna manera tenemos una población adulta, es porque también la cuestión longeva se está logrando en base a que se está previniendo, pero hay que apostarle más todavía a la prevención de enfermedades. Desde luego, que haya aumentado la esperanza de vida, eso es bueno, es positivo, debe reconocerse. Sin embargo, también una serie de factores se conjugan para que la gente viva, a veces, si efectivamente llega a 80 años, pero quizás desde los 60 o antes de los 60, vive muy mal, con un alto costo y preocupación familiar, y si no tiene seguridad social, pues la cosa está peor todavía. Así es, son muchísimas cuestiones las que tienen que ver para que alguien pueda tener una vejez o de un proceso de envejecimiento sano y de una buena calidad de vida, sobre todo. La verdad es que aquí no se ha garantizado porque, como bien lo mencionas, hay muchísima gente, pues más de la mitad de la población no tiene seguridad social y esto ya los pone en desventaja. Los servicios de salud de por sí son pues deficientes, son de hecho insuficientes también para abarcar a toda la población que lo requiere. Es decir, hay factores pues muy fácilmente identificables. El caso, por ejemplo, de la alta contaminación que vivimos, pues se respira aire, está el hecho del tabaquismo, está también el alto consumo de refrescos con mucho azúcar y otros elementos que son nocivos para la salud. También está el caso pues de la gente que no está acostumbrada, no existe el hábito y la cultura del hacer deporte. Cada quien, o sea, es muy sedentaria la gente, ¿no? Y cada vez se vuelve más sedentaria. De hecho, los niños, ahora los jóvenes se han vuelto también muy sedentarios porque precisamente todo este desarrollo tecnológico que trae consigo estar tanto en redes sociales, en internet, hace que prácticamente pues estén sentados frente a una computadora y que se muevan muy poco. Y todo esto también va generando malos hábitos, también malos hábitos alimenticios, enfermedades que a la larga pues son más preocupantes y son difíciles de atender. También otro problema es la propia producción de alimentos. La población crece muchísimo, demanda más alimentos y para producir mayores volúmenes, mayor productividad, desde luego recurren los productores a una serie de adelantos técnicos, pero empezando por la engorda de ganado, tanto de ganado como de aves, que recurren mucho al empleo de hormonas para aumentar la masa muscular del ganado, y esto al final de cuentas se traduce también porque muchas veces este alimento que le dan tiene elementos cancerígenos, ¿no? Y por eso aumentan los cánceres. Sí, los alimentos también cada vez traen más químicos y más cuestiones pues que hacen daño al organismo. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado al consumirlos. Hay que preferir los alimentos que sean pues más frescos, de mercados incluso, porque hay otros que, como tú mencionas, ya vienen pues prácticamente degenerados, ya no es el alimento nutritivo, no importa que sea a veces fruta o verdura, ya no tiene los nutrientes que se requieren y puede ser muy dañino. Antes la gente, efectivamente el nivel de la esperanza de vida era mucho menor que ahora, pero la gente que sobrevivía y que llegaba a ser a la edad de 80 o 90 años todavía, en condiciones muy lúcidas, muy fuertes, que se valía por sí mismo, y en estos momentos el problema está en ese sentido, de que la gente desde antes de los 60 años ya empieza a andar con bastón, ya empieza a andar a veces hasta con andadera, en condiciones, hasta incluso se auxilian con oxígeno para poder sobrevivir, y todavía jóvenes, 60, 70 años, no 75, ¿no? Lo que es una cuestión muy, muy lamentable. Sí, la verdad es que también los estándares aquí me parece que pues han estado equivocados. Muchas veces se habla de que ahora la expectativa de vida es mayor que de antaño, pero también la mayoría de la gente siempre habla de que sus abuelitos y sus bisabuelitos, que eran gente muy sana, sobre todo la gente del campo, llegaba a vivir
vivir más de 80 años. Entonces, de repente como que las cifras también no cuadran tanto, porque la gente de campos era longeva, o sea, vivía muchísimos años y vivía muy bien. Sí, sobre todo eso era lo importante, que vivían muchos años, lo vivían muy bien, y ahora pueden vivir muchos años, pero muy mal. Pero además tiene que ver mucho también la alimentación. Y por ahí alguien de los entrevistados nos hablaba de la alimentación orgánica. Efectivamente, eso sería lo ideal, esa es la recomendación, sería la receta para evitar todos estos problemas. La cuestión está en que los alimentos orgánicos son muy caros. Sí, claro, la verdad es que también se han hecho esa fama y finalmente lo que se tendría que hacer es tratar de apoyar para que todos los alimentos sean orgánicos, tratar de retirar todos los pesticidas, todos los químicos que dañan tanto a los alimentos y que después pueden generar que sean muy dañinos para el organismo y generar a la larga enfermedades. Sí, sobre todo porque, como nos decía el especialista del Instituto de Salud, Víctor Torres Mesa, y es cierto, la atención de las enfermedades de los adultos mayores ya no es de un antibiótico para que se le alivie un mal, una infección o lo que sea. Aquí una cuestión crónica degenerativa, donde ya no tiene propiamente cura, tienen que controlar nada más sus enfermedades, pero esas enfermedades llevan mucho tiempo, necesitan personal especializado que no existen, además, creo que ni se están formando, por una parte. Pero además, el costo que es para las instituciones, y esto en el caso de las personas que tienen seguridad social, y los que no tienen seguridad social, pero que además tampoco tienen ingresos, imagínate. Sí, la verdad es que la situación es muy difícil, y también, a pesar de que se hable de que hay una larga expectativa de vida, finalmente, con todos estos químicos en alimentos, con la falta de una cultura de alimentación adecuada, de hacer deporte también, de que cada vez se vuelve más sedentaria la gente, la verdad es que la expectativa seguramente va a disminuir. No puede ser que tengamos una expectativa tan alta con tantos riesgos de posibles enfermedades, con el tabaquismo, por ejemplo, que genera también tantas enfermedades, tanto al que fuma como a los que están respirando ese humo. Pero además lo que decía el funcionario del sector salud, no tiene caso que viva la gente de 90 años y va a pasar 30 años postrado en una cama, que lo estén volteando, que lo estén llevando, pues, que no se sepa valer por sí mismo, ¿no? Y sin dinero, además, la gente pobre. Desafortunadamente en México más de 50 millones de personas son pobres. Entonces estas personas llegando a la edad adulta, no sé cómo va a ser el gobierno para atenderlo, qué va a hacer del Estado y del propio país dentro de unos 30 años. Sí, por eso lo ideal es cuidarse. Ojalá que lo tome en cuenta, que trate de alimentarse más sanamente, de generar eso en su familia también, unos buenos hábitos para garantizar un proceso de vida pues con mejor calidad, haciendo deporte, por supuesto, que también es muy necesario. Y no es tan, no es muy salvable el problema de alimentarse bien, basta con dejar los hábitos alimenticios distorsionados, pero no es tan fácil también dejarlos, porque los alimentos chatarra, los refrescos, son aditivos, sobre todo los de cola, ¿no? Entonces, la gente difícilmente deja de tomar refresco, a veces, por eso, esos son los que producen mucho diabetes, ¿no? Y no se dice nada, pero el daño que le han hecho al país como sociedad, en su población, enfermándolos, es enorme, a pesar de, y digo, se lo llevan las ganancias a las empresas, pues, están para el lucro, pero esto ni siquiera se debate, y la cuestión es esa. Ahora, quítenle a las personas que no tomen esos refrescos que son aditivos. Sí, la verdad es que es necesario retirar eso, hacer deporte, eso es muy necesario, tratar de fumar lo menos posible, tratar de dejar otros hábitos también como el alcohol, sí tomar de vez en cuando, pero no de manera constante, y todo eso va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Hay que prevenir desde ahora, porque después lo puede lamentar. Digo, ya los adultos, pues ya son adultos, pero hay muchos jóvenes que también van para adultos, y si no se preparan desde ahora van a llegar a estas mismas condiciones. Y sí aprovechar, por ejemplo, las redes sociales, pero también con cuidado. Hay que ponerle límites a los niños en cuanto al tiempo, y no dejarlos que estén todo el día pegados, si no es en la televisión, es en la computadora, pero ya prácticamente no están haciendo nada. Sí, es el sedentarismo desde pequeño, de niño, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.